Para este tercer ejercicio lo que nos están diciendo es que tenemos una caja de 100 kilogramos y esta está reposada sobre un elevador donde el coeficiente de fricción estática es de 0.4 y me preguntan que determine la aceleración angular inicial cuando empieza desde un ángulo cero hasta el ángulo de 90 grados sin causar que la caja se resbale. Entonces primero debemos de determinar las fuerzas para aplicar lo que sería la ecuación de sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, como es un movimiento angular, vamos a tener dos aceleraciones, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Después de eso necesitamos hacer una sumatoria de momentos para ver si la caja se va a resbalar o se va a volcar, que es lo que me están diciendo al final, que me dice que esta caja lo que debe de hacer es quedarse estática sin resbalarse. Entonces por ahí apunté los datos más importantes y lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces en este caso para abajo tendríamos lo que sería el peso. Este peso ya me lo están dando, que me dice que son 100 kilogramos. Después tendríamos lo que sería la fricción. La fricción iría en este sentido. Esta sería la fuerza de fricción. Porque esta barra gira en este sentido. Entonces todo el sistema va a girar para acá. Entonces si la caja se resbalaría sería en esta dirección. Ahora también tenemos lo que sería la normal. La normal iría para arriba. Y tenemos la aceleración. Entonces en el punto, en el centro de gravedad tendríamos una aceleración tangencial en la dirección que gira y otra aceleración normal. Entonces tenemos que tomar en cuenta estas dos aceleraciones. Entonces vamos a empezar con lo que sería la aceleración normal. Entonces en este caso lo que nosotros decimos es que la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a lo que sería la masa por la aceleración del centro de gravedad en sentido normal. Entonces acá lo que vamos a tener es qué fuerzas tenemos. Entonces tendríamos 100 que me va para abajo, 100 kilogramos, 100 kilogramos por lo que sería la gravedad, lo multiplicamos por lo que sería la gravedad y le restamos la normal. Entonces lo que estamos haciendo es sumatoria de fuerzas en el sentido normal, o sea en sentido Y, y esto lo vamos a igualar a la masa, que en este caso la masa me están diciendo que es de 100, por la aceleración del centro de gravedad normal. Entonces en este caso esa aceleración sería 0 porque no me están diciendo nada. Entonces de acá puedo despejar que la normal va a ser igual a 981 newton. Entonces teniendo una vez lo que sería la normal, entonces vamos a trabajar con el otro sentido, sentido X o sentido tangencial. La sumatoria de fuerza en sentido tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en sentido tangencial o en sentido X. ¿Qué tenemos en este sentido de fuerza? Vamos a tener una fuerza de fricción hacia la derecha que va a ser de 0.4, 0,4 es el μ por lo que sería la normal, que sería 981
Eso sería lo único que tenemos en el sentido de fuerzas en X. Entonces lo estaríamos igualando a la masa, que esta masa me están diciendo que es de 100 kilogramos, por la aceleración del centro de gravedad en sentido tangencial. Esta aceleración va a ser igual a la masa, bueno, ya tenemos la masa, ¿verdad? Sería, entonces, la aceleración angular por 1.5. Vemos que este 1.5 viene de la distancia que tenemos de esta barra de acá. Entonces, recordemos que la aceleración normal va a ser igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, en este caso, necesitamos la aceleración del punto de la caja en sentido tangencial. Entonces, simplemente tomamos la aceleración angular y la multiplicamos por el radio que tenemos. Entonces, en este caso, tendríamos que la aceleración angular va a ser igual a 2,616. Esto en radianes entre segundo al cuadrado. Ok, ya tenemos normal y tenemos aceleración. Entonces, ¿cómo podemos averiguar si se desliza o se vuelca? Entonces, lo que debemos de hacer es una sumatoria de momentos. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de momentos en el centro de gravedad. Entonces, vea que ya encontramos el valor de la aceleración cuando tenemos 90 grados. ¿Por qué? Porque ya tomamos en cuenta la distancia de 1,5 metros con la aceleración que yo vaya a llevar. En este caso aplicamos la aceleración angular por el radio. Entonces, estos 1,5 metros me van a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿por qué en este caso yo no tomé el coseno del ángulo aquí para encontrar esta distancia de acá? Porque en este punto, si yo hubiera sacado esa distancia, no tenemos los 90 grados. Los 90 grados yo lo voy a tener cuando la barra la tenga perpendicular a la superficie. Entonces, en ese punto yo voy a tener una distancia del radio de 1,5 metros. Y ahí voy a tener lo que sería la aceleración, que me va a valer por la fórmula que aplicamos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que ya encontramos la aceleración a los 90 grados, tengo que averiguar si se va a resbalar o se va a volcar. Entonces, en este caso, yo lo que hago es hacer una sumatoria del centro de gravedad, encontrando el punto donde la normal se vaya a aplicar. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces, si yo tengo la caja que me va a medir 0,6 de ancho, y yo hago una sumatoria momento acá, entonces yo hago una sumatoria de momento en el centro de gravedad, que va a ser de la mitad de esta distancia. Entonces yo tengo una normal que va a aplicar en este punto, en cualquiera de toda la barra, digamos, de todo el cuerpo. Entonces, si yo encuentro que esa distancia es menor a 0,3, ¿por qué 0,3? Porque es la mitad del ancho. Entonces, si la normal se aplica en una distancia menor de 0,3, se va a resbalar. Entonces, si me da una distancia mayor de esta normal donde se aplicara, entonces digamos que me da 0,45, y la distancia de 0,45 va a quedar aquí, va a quedar fuera de la caja. Entonces, en este punto es cuando ella se va a volcar, porque está fuera del límite de la caja, por así decirlo. Entonces, yo lo que voy a encontrar es este punto donde la normal se vaya a aplicar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacemos una sumatoria de momentos en el centro de gravedad.
Ahora, para esta sumatoria de momentos que vamos a tomar en cuenta, entonces vamos a tomar en cuenta lo que sería la fricción. Entonces la fricción me va a hacer una fuerza en este punto. Entonces de este punto al centro tenemos 0,6. Entonces yo voy a decir 0,4, que es el valor de la fricción, por la normal, 981, por 0,6. Entonces vea que independientemente tenemos que estudiar las dos direcciones, y y x. Entonces, si yo veo esta fuerza de fricción, me está generando un momento a partir del centro de gravedad. Entonces, de aquí necesitamos tomar en cuenta lo que sería la normal, donde se vaya a aplicar la normal. Entonces, vamos a decir que 981, la fuerza de la normal, por la distancia x. Entonces, esta distancia x va a decirme dónde se vaya a aplicar la normal. Entonces, tenemos desde el centro, digamos que este es el centro, hasta este borde de acá, que estas serían las dos fuerzas que se le aplican a la caja. Entonces, esta distancia sabemos que tiene que ser menor de 0,3 para que se resbale. Entonces, este es el equilibrio de la caja. Lo que estamos estudiando es el equilibrio de la caja. Entonces, esta distancia antes de que se vuelque tiene que ser menor a 0,3 para que esté dentro de los límites de la caja. Entonces, si despejamos x, la distancia x me va a dar igual a 0,24 metros. Entonces vemos que es menor a 0,3, por lo tanto la caja se resbala y no se vuelca. Entonces vea que esta sumatoria de momentos en el centro de gravedad de la caja está en el centro de gravedad, pero en los dos ejes, en X y en Y. Entonces, o sea, sería el centro absoluto de la caja. Entonces vean que para este ejercicio, importante tomar en cuenta estudiar los dos ejes, ya sea normal y tangencial. Entonces encontramos la normal, encontramos la aceleración angular que nos estaban pidiendo a 90 grados. Recordar que cuando tengamos 90 grados se me va a formar una distancia de 1,5 metros respecto al, digamos, con el radio. Y también tomar en cuenta esta fórmula de la aceleración. Entonces, de aquí es donde yo puedo determinar la velocidad, la aceleración angular. Al final, ya lo que hicimos fue hacer sumatoria de momentos en el centro de la caja para poder determinar su ecuación de momento y poder establecer la distancia donde la normal se vaya a aplicar. Entonces, eso sería lo que me están preguntando en este ejercicio y de esta manera se resuelve.